Hola, buenas noches a todos. Soy Raquel Cabello Jimeno, autora de la trilogía Tú creas tu vida. Abre tu mente y enciende tu alma. Yo, una noche más, desde la mía, desde mi alma, hoy voy a compartir contigo 5 trucos, 5 tips, 5 pasos para poder dominar nuestro ego. Y nuestro ego, hago referencia a la acepción que tenemos a nivel coloquial, cuando hablamos de ego, en cuanto a ese exceso de soberbia, de arrogancia, una falta de humildad, no tanto a la acepción que, por ejemplo, en psicología se habla de ego en cuanto a el ser consciente de nuestro propio yo interior, ¿no? Pero voy a hacer referencia a ese ego de egoísmo, de egocentrismo, y que pienso, sinceramente, que es uno de los grandes problemas que nos paralizan a la hora de poder conseguir todo eso que queremos y poder influir de manera positiva en nuestro entorno. Porque, bueno, tiene como muchas ramas y muchas consecuencias tener un excesivo ego. Por ejemplo, pensar que ya sabemos todo o ya sabemos demasiado es el casi principal freno para poder avanzar y para poder desarrollarnos. Porque estamos equivocados evidentemente, cuando creemos que estamos en posesión de la verdad o que ya conocemos todo. Sino, lo importante incluso no es conocerlo, es practicarlo, es ponerlo en práctica, es aplicarlo en tu vida, en tu día a día. Si no, realmente no nos sirve de nada. Entonces, no solo hoy, sino durante exactamente 5 días, os voy a hablar de qué pasos podemos hacer y en profundidad veremos cada uno de esos pasos para poder dominar nuestro ego. Y hoy, bueno, os voy a hacer el resumen de los 5 y hoy empezaremos, pues, como no puede ser de otra manera, con el primero. Buenas noches a todos los que ya veo que vais entrando. Ya sabéis, para los que me vais siguiendo, que estoy a la vez tanto en Facebook como en Instagram y me encanta, así vamos ampliando esa comunidad. Dentro de poco lo haré también a la vez en YouTube, en directo. Bueno, pues mirad, esos 5 pasos para poder dominar tu ego. Y hablo de ti, pues por persona. Sabes que siempre me gusta dirigirme a ti directamente y mirarte a los ojos, porque es precisamente mi propósito y por lo que lo hago es para generarte algo que haga ese pellizco en el culo, ese brinco que provoque algo en tu mente que te haga tomar acción en el ámbito que sea. Pero evidentemente el ego lo tenemos todos y en uno u otro ámbito todos pecamos en algún momento de tener un exceso de ego. Entonces, los 5 pasos para dominar el ego, y si quieres tomar nota, os digo. El primero es dominar el sentirte ofendido, es trascender sobre las ofensas que nos pueden hacer los demás. El segundo es tienes que liberarte de esa necesidad imperiosa por ganar. El tercero también es liberarte de esa necesidad, pero esta vez de tener razón, de la necesidad de tener razón. La cuarta es liberarnos de la necesidad de ser superiores, de sentirnos superiores a los demás, a los de nuestro entorno. Y la quinta y última es superar también esa necesidad de tener más que los demás. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer paso, una cosa detrás de otra. Y el primero, como os he dicho, es no sentirnos ofendidos. Dentro de este importante paso que es qué podemos hacer, qué puedes hacer tú para no entrar en ese juego del victimismo que al final nos lleva el sentirnos ofendidos por lo que nos hayan podido hacer o decir personas de nuestro entorno. Y dentro de este paso tenemos en concreto 9 trucos que podemos hacer y que quiero compartir contigo para que los puedas aplicar. Porque al fin y al cabo, el no sentirnos ofendidos, principalmente lo que va a acarrear es una liberación personal tremenda. Yo una de las principales, lo sabéis que siempre os digo, ¿no? Cómo mi vida se está transformando de una manera increíble desde que he descubierto todos los principios, todo, no solamente a nivel de desarrollo personal y de filosofía o de ideas, sino de cómo ponerlo a la práctica y conocerlos, estudiarlos los principios y ver lo fácil que es luego aplicarlos a nuestra vida. Y en el momento que lo decides, lo estudias y lo aplicas, empiezas a tener en tu vida la magia, empiezan a cambiar las cosas, empiezas a tener otros resultados. Uno de los grandes resultados que he tenido es
cómo afronto las situaciones que ocurren a mi alrededor, lo que me ocurre a mí, lo que te dicen las personas, lo que te hacen las personas. Es radicalmente diferente y es quitarte como una boina tremenda porque tienes una claridad de ideas brutal en cuanto a cómo reaccionar ante lo que te ocurre. Entonces, hoy que vamos a hablar de cuando te ofenden los demás, cuando no, aunque no sea su intención, tú te sientes ofendido. Entonces hay 9 pasos, 9 trucos, 9 tips que son muy fáciles para poder aplicar. Si quieres, tómate nota y así los podrás ir repasando otras veces cuando te ocurran estas situaciones, que puedas echar mano y decir, ay, pues Raquel comentó algo sobre esto, voy a repasar y a ver qué me puede servir. Mirad, el primero principal es no dramatizar. Es abstraernos de la situación. Mirad, incluso en la trilogía Tú creas tu vida, a los niños les hablo de que se visualicen como que son los espectadores de lo que puedan estar viendo en una pantalla, en la pantalla en la que están reproduciendo esa escena en la que ellos se han sentido ofendidos. Esto mismo quiero compartirlo contigo. Es decir, ponte en el papel de protagonista y como que lo que estás viendo en la pantalla ni siquiera eres tú, sino que son dos personas totalmente diferentes. De ahí lo que tenemos que extraer es no personificar tanto en nosotros y también intentar separar lo que es la intención del resultado. Y ahora veremos que en otro de los pasos también seguimos hablando de eso. Mirad, yo eso sí que es algo que siempre he tenido bastante presente en mi vida. Por mi forma de ser, soy una persona muy empática, que me gustan mucho las relaciones sociales y siempre intento evitar las tensiones o las discusiones de por sí, pero también, como no podía ser de otra manera, es que en mi vida pienso, como creencia tengo que no es lo que domina realmente el mundo, sino que realmente son las buenas intenciones, los buenos sentimientos y el amor lo que domina el mundo, y que es la normalidad, y lo otro es la excepción. Y por lo tanto, eso es lo que me encuentro en mi vida, como no podía ser de otra manera. Pero sí que es cierto que siempre tenemos confrontaciones tarde o temprano con ciertas personas, y siempre sí que he tenido muy presente que tengo que identificar cuál ha sido la intención, cuando es un malentendido, cuando es una falta de formas en la educación, cuando es, bueno, son cosas salvables y que podemos trascender sobre ellas, hay que buscar el cómo hacerlo. Ya diferente es cuando la intención es precisamente otra, de ir a atacarte con alguna otra finalidad. E incluso ahí tenemos que saber reaccionar y no simplemente entrar en el papel de víctimas, y no, porque nadie sale ganando. Más vale hacer otra serie de pautas, ¿no? Entonces, es quitarle la emoción. Si tú lo estás viendo como un espectador y lo abstraes de tu vida, le quitas las emociones. Que al fin y al cabo, cuando te sientes ofendido, es el sentimiento, es la emoción de sentirte perjudicado por alguien, ¿no? Pero claro, si te sientes ofendido es porque das por hecho que esa persona es lo que buscaba, que la finalidad de su acción, de lo que te ha hecho o de lo que te ha dicho, es precisamente que te sientas mal. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir abstraer. Para eso, lo visualizas como desde fuera, como si fuese una película, como si te lo están contando de otra persona, X e Y, y desde ahí vas a poder llegar a otras conclusiones bastante diferentes. Como mínimo te vas a relajar y te vas a quitar esa sensación de sentirte mal. Perdón, porque realmente perdón, nuestra imaginación es la que hace todo ese papel. Perdonad un momento. Nuestra imaginación es la que completa todo eso y es lo que hace que nos sintamos ofendidos. Si no jugasen nuestras emociones y esa imaginación, nuestra mente, que es muy maquiavélica y se inventa, siempre os digo, es muy peliculera, si no fuese por eso, pues iríamos objetivamente a los hechos. Pero claro, le añadimos la emoción y la mente ahí jugando en nuestra contra y es cuando nos sentimos ofendidos. Como primer punto es ese, no dramatizar y extraer, verlo con perspectiva desde fuera. El segundo truco, el segundo tip para poder trascender y no sentirnos ofendidos ante estas circunstancias es traducir lo que te han podido decir o hacer. En este caso vamos a pensar que te han dicho algo de malas maneras y es lo que lo has tomado a nivel personal y te has sentido ofendido. Tradúcelo a un lenguaje correcto, es decir, imagínate
y tradúcelo, pero verbalmente, ¿eh? Imagínate que esa situación hubiese transcurrido con una buena educación, con unas buenas formas. Es decir, ¿qué es lo que el mensaje que te ha dicho la persona objetivamente? ¿Qué es lo que quería que hicieras? ¿Qué es lo que quería transmitirte? Eso tradúcelo cómo habría sido en la versión educada, en la versión ética. Y ahí lo que tenemos que darnos cuenta es que hay personas que desgraciadamente o lamentablemente no saben hoy por hoy expresarlo de otra manera. Y precisamente lo que te tienen que dar son lástimas, son pena. A mí me pasa. A mí ahora me dan pena esas personas porque me encantaría e intento de alguna manera que poco a poco yo pueda influir sobre esas personas. Pues porque me encantaría que conocieran todo esto. Porque si conocieran todas estas enseñanzas, todos estos principios, tendrían una vida muchísimo mejor, muchísimo más feliz. Al fin y al cabo, esas maneras, esas formas, no te lo tomes a nivel personal, es que esa persona en ese momento puntual de su vida no conoce otra manera de poder hacerlo. Pues ahora ya depende de nosotros ser fuente de inspiración para todos los demás, para los que tenemos alrededor. Muchas veces no hace falta ir predicando, no, simplemente con que los demás vean cómo tú reaccionas ilógicamente, entre comillas, ante circunstancias que todo el mundo reacciona de una manera X y de repente se cuestionan cuando te ven que tú, ante la misma circunstancia que te están intentando ofender, reaccionas de otra manera. Eso ya es un ejemplo que puede servir de inspiración para las personas que tienes en tu entorno y que están presenciando esas situaciones, ¿no? Pero principalmente el mayor beneficiario la mayor beneficiaria vas a ser tú. Tu gestión emocional y tu estabilidad, sobre todo. Como tercer tip, vamos a imaginarnos, normalmente las ofensas, cuando nos sentimos ofendidos porque creemos que la persona ofensora, podemos llamar, la consideras que está, o que puede ser que está a un nivel superior, pero no en cuanto materialmente, sino que puedes pensar que está en un cargo superior, por ejemplo, si es de trabajo, o que es más inteligente, o que tiene más recursos, o que es más ocurrente, no lo sé. Ese es el problema, que los estamos considerando que están por encima de nosotros. Y ahí es donde radica el problema. Si tú ahora visualizas a esa persona, cambias el concepto y además que te pueda llegar incluso a dar pena, a dar lástima de que no conozca todavía todo esto y lo pueda aplicar en su vida, además que lo puedas visualizar incluso como si fuesen tontos, ¿no? Esas personas, e incluso ridiculizarlas de tal manera que te genera incluso risa. No te puede ofender alguien al que consideras pues realmente mediocre, por ejemplo, o que pueda ser alguien ridículo, que en ningún momento pueda estar, digamos, al nivel, insisto, en cuanto a mejora personal, desarrollo personal e integridad en cuanto a los valores de una persona. Eso cambia también radicalmente. Eso me recuerda mucho a, por ejemplo, a una de las técnicas de oratoria es imaginarte que la gente que tienes en el público pues están disfrazados o están desnudos o en una situación ridícula. Relativizas todo muchísimo más, porque no es el caso, ¿eh? Yo no se imagino, por cierto, no os imagino ni disfrazados ni desnudos, ¿eh? Me encanta imaginaros así con vuestras fotos de perfil que aparecen. Pero sí que me ha venido a la cabeza porque es una de las técnicas de algún libro que leí hace mucho que se puede emplear. Bueno, pues hay algo parecido. En el momento que lo ridiculizamos a la persona que crees que intenta ofenderte, cambia todo, lo relativizamos de otra manera. Como cuarto punto es imaginarte de aquí a muchos años si crees que la ofensa ha sido tan grande como para que incluso en ese momento, muy en el futuro, te siga influyendo en la relación con esa persona. También te da una perspectiva muy diferente, porque otra vez volvemos a relativizar. Y lo que en estos momentos te puede parecer una ofensa enorme, si piensas que si es alguien además que te importa, si piensas de aquí a unos años, si te vas a seguir acordando y lo vas a seguir reviviendo, o simplemente va a quedar ni siquiera como recuerdo. Ahí ya le estás dando la importancia justa que tiene
ese suceso que hayas vivido con esa persona. Como quinto punto, es intentar mirar desde sus gafas o ponerte sus zapatos, es decir, intentar ponerte en su situación. Todas las personas en algún momento, claro, tenemos que tener en cuenta nuestras circunstancias puntuales, ¿no? Entonces sí que es importante también intentar analizar en qué situación, en qué punto se encuentra esa persona, incluso porque podemos servir de ayuda. Que al fin y al cabo, nadie por naturaleza, de por sí, en esencia, si volvemos a la infancia y demás, tienen esas malas formas, no es la intención de dañar al otro, sino que viene pues por una serie de creencias, de hábitos, de emociones, y al final entras en un bucle que es difícil salir de ahí. Nosotros podemos ser, tú puedes ser esa fuente de inspiración que ves más allá, no te quedes solamente en lo que te ha dicho o cómo te lo ha dicho esa persona, ves más allá e intenta analizar por qué momento está pasando y en qué le puedes ayudar y qué es lo que ha podido generar ese enfado, esa ira, esa intención o no intención de decirte lo que te ha dicho o hacerte lo que te ha dicho. Entonces, pues por eso digo que cambia mucho, cuando en lugar de recibir todo esto y que te afecte, cómo cambia a nivel de gestión emocional, cómo te sientes tú, qué claridad de idea tienes cuando, aunque te encuentres en esas circunstancias, lo que intentas es ver quién tienes enfrente, cuál es su intención, en qué momento puede estar e incluso que pueda servir de ayuda. Todo eso es, la verdad, que te da una integridad, una serenidad, la verdad que increíbles. Como sexto punto, hay un dicho, por lo menos aquí en España, que decimos: no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y es precisamente aquello que intentan arrojar sobre ti, pues ni siquiera darles el gusto de tu reacción, sino que cuando consideras que lo que te están haciendo o lo que te están diciendo sí que es buscando esa reacción tuya, cuando no reaccionas, tienes una ausencia total, la indiferencia, es como que ni hubieses oído nada, no te afecta en nada. Ahí sí que estás impactando a la persona, al ofensor, ¿no? Podemos llamar. Ahí le estás impactando, porque no está consiguiendo lo que esa persona quería, en ese caso, que era buscar la confrontación, buscar tu reacción, la que fuese. Si no la tiene, ahí ya le estás descolocando, le estás descuadrando. Pero ahora ya, y paso al siguiente punto, si además ya no es que no le hagas aprecio, sino que además, con tu mejor de las sonrisas, a esa persona le preguntas, le interrogas y le dices: ¿qué intención tienes? ¿Qué ganas tú intentando ofenderme? Ahí ya sí que les desbancamos del todo. Y además la principal, como te digo, beneficiaria eres tú, sobre todo. Porque ¿cómo habrías reaccionado anteriormente? Bueno, pues te habrías enojado, le habrías contestado, si no le contestas te quedas con la sensación de que no le has contestado. Eso genera una negatividad, una vibración, unas emociones tan negativas que no te llevan a ninguna parte, que no te hacen sentir bien, que a tu entorno afectas. Es decir, no tienen nada positivo, nada. Sin embargo, de esta manera es todo lo contrario, porque a esa persona le vas a descolocar preguntando eso. Pero ten claro que no lo haces con la intención tampoco de dejarle en evidencia delante de los demás. No, es que algo vas a cambiar, algo va a hacer, aunque sea un pequeño clic en su cabeza, y incluso aunque no sea consciente, en su subconsciente. Y cuando otra vez le va a pasar, otra vez, al final eso le va a hacer cuestionarse hasta qué punto puede analizar cómo está haciendo las cosas o cómo está diciendo las cosas. Pero tú vas a cambiar radicalmente. Como penúltimo punto es poder incluso bromear e ironizar sobre lo que te estén diciendo. Si lo que te dicen, imagínate, es algo sobre tu apariencia, sobre tu aspecto físico o sobre una característica tuya, lo que sea. En ese momento, si ya no solo es que no te ofendes, ya no es que no le contestas de malas maneras, ya no es que no entras a su reacción, tampoco que lo ignoras, no. Si además
bromeas, aprovechas y te ríes e ironizas esa situación, ese defecto, esa circunstancia, lo que sea, de tu aspecto, de tu entorno, de lo que sea, eso ya, eso genera, vuelvo a lo mismo, hay incluso una vibración positiva en tu caso, ¿no? Que generas hasta risa. Eso es darle la vuelta a la tortilla, eso es aprovechar las circunstancias que nos encontramos para poder crecer. Y ahí tienes una sensación de logro, de serenidad, de integridad, que ahí sí que te sientes bien orgulloso, pero es un ego sano. Este ego no es del que queremos trascender y al que queremos superar, como el que os decía al principio. Este sí que es un ego sano, porque estás aplicando unos recursos en los que te estás formando, en los que puedes mejorar en pequeños detalles tu día a día. Y ahora ya pasamos al último punto, al 9º punto, como tip para poder lograr no sentirte ofendido ante según qué circunstancias, y es que si aún así no has logrado o es algo que consideras que es demasiado, te ha afectado demasiado emocionalmente, que no has logrado llevar a la práctica ninguno de estos recursos anteriores. Plantéate y que no te lo quites de la cabeza. Todos seguro que has pasado por en algún momento, y seguro que muchos, esos sucesos, esas circunstancias que te generan un continuo malestar porque no has contestado lo que querías, porque después o has contestado pero después te vienen cosas a la cabeza que te gustaría haber dicho, o te has dejado llevar emocionalmente y te has puesto a la altura del que tenías delante y es lo último que tenemos que hacer. Evidentemente, mantente a la altura a la que tú estás, no te rebajes a la altura que tienes enfrente y que es el que intenta ofender. Si te ocurre todo eso y estás mal y te está afectando ya emocionalmente, ahí ya si ya ha ocurrido, y reflexiona. ¿Hasta qué punto vas a seguir así? A ti no te está generando nada positivo. En el momento en que tomes conciencia vas a darte cuenta cómo seguir en ese bucle no hace más que atraer más negatividad, peores resultados y que emocionalmente no estás bien. Así que más vale, si no puedes cambiar nada de lo que acaba de suceder, lo que tienes que hacer es reaccionar de la manera correcta ante eso, canalizarlo, sanarlo, perdonar o pedir perdón interiormente y a partir de ese momento seguir adelante, pero seguir sin parar. Entonces, haciendo un resumen para los que os habéis ido incorporando a lo largo del vídeo, os voy a hablar durante 5 días de 5 pasos para poder dominar nuestro ego, que es uno de los principales problemas con los que nos encontramos para poder desarrollarnos todo lo que podemos. Como primer paso es trascender, no sentirnos ofendidos, conseguir no sentirnos ofendidos. Y es de lo que hemos hablado hoy. Estos 9 tips que os he dado para, aunque nos encontramos en situaciones en las que de normal nos sentimos muy ofendidos, emocionalmente estamos en una montaña rusa, se nos come por dentro la rabia, la ira, el enfado o la frustración, lo que sea, la emoción que sea. Tenemos que conseguir trascender eso y de verdad que por experiencia os digo que cambia totalmente tu emoción, tu realidad, qué claridad de ideas tienes ante las circunstancias que te van pasando. Aunque como siempre os digo, cuesta porque llevamos toda una vida con una serie de creencias que tenemos muy interiorizadas, unos hábitos en nuestro día a día, en nuestras relaciones sociales, por ejemplo, en este caso, y cuesta cambiarlas. Y por eso precisamente mi propósito es que los niños, niñas y los jóvenes no tengan que esperar a tener 40 años, 50, 30, 20, los que sean, para descubrir todo esto y modificar esos hábitos y esas conductas, sino que desde esas edades tan tempranas conozcan la manera correcta de gestionar lo que les ocurre y sobre todo tener esa autoestima que al fin y al cabo es lo que hace que tengas esa claridad de ideas, pero también sobre todo es la formación, es querer descubrir de qué va esto, de qué son estas instrucciones de la vida que os digo siempre. Yo espero que todo lo que os cuento al final genere ese ansia, ese deseo, ese pellizco en el culo de querer saber más. Porque lo que os digo, porque yo sé
que va a cambiar tu vida radicalmente en el momento que tú decidas hacerlo y que lo pongas en práctica. Va a cambiar radicalmente. Claro, no podemos, estamos equivocados si pensamos que tenemos un destino ya marcado y que hagamos lo que hagamos, vamos a llegar a ese punto. O que la vida se trata de ver qué cosas te van ocurriendo y según te van sucediendo, ir jugando con ellas. Para nada, para nada. Esas son las milongas que nos han contado y esas son las creencias que tenemos arraigadas, pero que es muy fácil también así cambiarlas. Es cuestión de conocerlas, querer y a partir de ahí ya empieza la magia que os digo siempre. Ya empieza todo a orquestarse para que pueda ser así. Entonces yo en mi trilogía Tú creas tu vida, precisamente es eso lo que quiero, que como estoy indignada, que yo esto no lo he descubierto hasta edad adulta y sé que hay muchísimas personas, no sé si es tu caso también, que estamos todos en la misma situación, que estas enseñanzas no se nos han enseñado, no se nos han mostrado desde pequeños, pues yo lo que quiero es que ellos lo conozcan desde el primer momento y que tengan una autoestima, una seguridad en sí mismos, de saber que pueden conseguir todo aquello que se propongan, que nadie que lo intente, que intente hacerles creer que no valen eso que creen, que no van a conseguir eso que ellos piensan que pueden conseguir, eso nadie les puede afectar lo más mínimo, sino que tengan ya las creencias correctas, la mentalidad de superación, de la seguridad de saber que lo van a conseguir y de conocer al fin y al cabo los principios del universo, esas leyes que como la ley de la gravedad siempre se cumplen, aunque no las conozcamos, siempre se cumplen. Así que hoy os quería transmitir estos recursos para no sentirnos ofendidos. Espero que te sirvan. Sé que si tú quieres y los pones en práctica, te van a servir muchísimo, muchísimo. Y vas a notar un antes y un después radical. Si no te ha dado tiempo a tomar nota, sabes que en cuanto acabe el vídeo lo comparto tanto en Facebook como en Instagram y también en mi canal de YouTube. Lo puedes volver a ver y vuelves a tomar nota. Vuelve a él cada vez que lo necesites, porque según en qué entorno estés y a lo que estés acostumbrado o acostumbrada, seguro que es probable que hayas entrado en un bucle, en un círculo vicioso de sentirte ofendido continuamente con según qué personas. Pues ya depende de ti acabar con eso. No eches pelotas fuera, no pienses que depende de esas personas que son las que te hacen o te dejan de hacer o te dicen o te dejan de decir. No, es que depende de ti cambiarlo, pero 100% responsables somos. Así que mis libros, veo que Yolanda Soler me pregunta, mis libros se titulan Tú creas tu vida. Es una trilogía dirigida a niños y a jóvenes que espero que ya dentro de muy poco pueda estar disponible. Están ya en su última fase y deseando que puedan estar ya, pues eso, para que los podáis leer en familia, disfrutar, leer, practicar e incluso estudiar y sobre todo de una manera amena, que ellos descubran todo esto y vosotros también, el entorno, padres, abuelos, tíos, profesores, los que lo estéis compartiendo con ellos, de verdad que sé que os va a generar momentos muy positivos, bastantes enseñanzas y bastantes aprendizajes que aplicar a vuestras vidas, porque al fin y al cabo son los mismos principios. Yo se lo explico a los niños porque mi propósito es ese. Quiero que desde pequeños empiecen ya con esta mentalidad, pero sé, y tengo unas ganas enormes por eso mismo, sé que el beneficio va a impactar tanto en niños como en adultos. Así que bueno, me encanta teneros, ya lo sabéis, que os quiero muchísimo y mañana seguiremos con el segundo punto para trascender, para poder dominar nuestro ego, que mañana será liberarnos de esa necesidad imperiosa de ganar por encima de todo, y ahí también hay mucho jugo y mucho que extraer. Si es que tenemos muchas cosas por delante para hacer, pero todo es empezar, no hay mayor misterio que ese, decidirlo y a por ello. Un beso enorme para todos. Adiós.